Hola, ¿cómo estás? Hoy te doy la bienvenida a Cabán, un canal donde se cuentan historias paranormales. Si gustas compartir tu anécdota, puedes enviarla al correo electrónico paranormalcaban@gmail.com o a la página de Facebook donde me encuentras como Candy Vanessa. Si te gusta este contenido, entonces no olvides suscribirte, dar un like, compartir y comentar, ya que eso a mí me ayuda bastante. Yo soy Candy Vanessa. Comenzamos. Yo siempre he sido de las personas que les gusta comprar tanto nuevo como usado, lo que sea, ropa, trastes, muebles, etc. Pues estaba esperando a mi tercer bebé y la verdad durante mi embarazo me regalaron tanto cositas nuevas como usadas. Ya casi para tener a mi hijo, una de mis primas políticas me regaló varias cositas que su bebé había dejado casi sin usar. Entre esas cosas había ropita, un bouncer y juguetitos. Entre esos juguetes había un cactus imitador. Ese juguete famoso que repite todo lo que tú dices. Ella dijo que ese juguete en específico estaba nuevo, ya que a su hijo nunca le había gustado, siempre lo había asustado. Y se me hizo lógico, ya que en algunas ocasiones había visto videos donde los bebés lloraban al escucharlo. Esto fue un poco de contexto antes de entrar a mi historia. Con los días, mi esposo, mis dos hijas y yo comenzamos a batallar para dormir, puesto que teníamos pesadillas en verdad horribles. Tenemos dos perritos chihuahuas, quienes empezaron a ladrar todas las noches sin aparente razón, pero más que un ladrido, era más bien como un aullido. Es como si le tuvieran miedo a la nada. Aparte, mi esposo y yo comenzamos a discutir sin motivo alguno casi todos los días. Con decirte que ya hasta sentía que me caía mal nada más con verlo. En resumidas cuentas, había un ambiente de pesadez muy fuerte en la casa, cosa que nunca antes nos había pasado. Nace mi bebé y lloraba demasiado por las noches. Yo sé que los bebés lloran, pero esto no era normal en él. Te soy honesta, durante todos sus primeros meses nunca pasó nada anormal, a excepción de su llanto, pero su pediatra nos dio unas gotitas para tranquilizarlo y parecían funcionar. Las peleas entre nosotros habían disminuido, pero aún seguíamos batallando en dormir y mis perritos seguían comportándose de una manera extraña. Cuando mi bebé tenía 8 meses, fue cuando le saqué más juguetitos, algunos que él a su edad ya pudiera maniobrar. Entre ellos estaba el cactus imitador. Aquí comienza lo raro de mi historia, que ahora que lo pienso, creo que comenzó desde antes, pero nosotros no nos dimos cuenta. En esta etapa mi bebé solo balbuceaba, y el cactus también. Yo pensé que a mi bebé le iba a dar miedo, pero no, creo que el monito sí le había gustado. Una tarde, mientras yo cocinaba, mi hija mayor estaba cuidando al bebé cuando de pronto viene y me dice que el cactus había hecho otro sonido que la había asustado. Me contó que mientras ella le hacía cariños al bebé, el monito la imitaba, todo normal. Cuando de la nada comienza a decir palabras muy diferentes a lo que ella estaba diciendo. Ya no eran frases, sino solo palabras, muy concisas, por cierto, como llorar, muerte y miedo fueron las que mi hija escuchó. Intentamos investigar si el cactus las pudo haber escuchado de algún otro lugar, pero según nosotras no había forma alguna de que eso pudiera haber pasado. Para tranquilizarla, le dije que tal vez ella había escuchado mal, pero ella me dijo que había escuchado muy bien. Aún así dejamos que pasara el momento, solo sería una extraña anécdota y ya. A los días, mientras yo limpiaba el cuarto del bebé, se me ocurre comenzar a jugar con ese juguete. Todo parecía normal, imitaba todo lo que yo decía. Pero al momento de ponerle en la caja de juguetes fue cuando se me congeló la sangre. El bendito mono comienza a decir palabras como sangre, miedo, muere, grita, corre y algunas otras que ya no escuché porque tomé a mi hijo y salí corriendo. Al contarle lo sucedido a mi esposo, él decidió terminar todo de un tajo. Me dijo, mira, pon todo lo que mi prima te regaló y vamos a regresárselo. A él nunca le había gustado que yo aceptara o comprara cosas usadas. Siempre me decía, eso ya lo usó quién sabe quién, ya trae otras energías. ¿Tú qué sabes cómo era esa persona? Y esto que nos pasó corroboraba su creencia. Esa misma tarde fuimos a donde la prima y le regresamos todo lo que nos había dado. Lo que a mí me sorprendió fue que ella parecía no sorprenderse. Después supe por qué. Resulta que ella tenía una amiga que por muchos años habían estado distanciadas por problemas personales.
pero recientemente se habían reencontrado y habían decidido retomar su amistad. En un baby shower que la prima tuvo, esta amiga, entre otras cositas, le había regalado ese cactus imitador. A los días la prima comenzó a tener los mismos problemas que nosotros tuvimos, como la falta de sueño y las peleas constantes con su esposo. Al tiempo, ella también comenzó a escuchar al mono diciendo ese tipo de palabras. Ella decidió apagarlo y no supo más de él hasta que me lo regaló. No sabía ni cómo disculparse, ya que no lo había hecho intencionalmente. Incluso ya hasta se le había olvidado el suceso. Mi esposo le dijo: prima, yo creo que esa amiga no tiene buenas intenciones. Algo hizo con ese juguete, ve tú a saber de dónde lo sacó ella. En ese instante, ellos decidieron agarrar todas las cosas, sacarlas al patio y quemarlas. Yo, por mi parte, y por si las dudas, decidí bendecir mi casa. Después de eso, nuestras vidas regresaron a la normalidad. Déjame contarte algo más. Extrañamente, al tiempo, esa amiga volvió a enemistarse con mi prima, y al día de hoy ya no se hablan. En el pasado, ellas tuvieron unos problemas muy fuertes. Ella, o sea, la amiga, era muy problemática y gracias a eso terminó divorciándose. No sabemos qué, pero nuestra teoría es que ella intentó hacerle algo a la prima y esa fachada de me quiero reconciliar fue solo para poder acercarse a ella. Lo malo aquí fue que hasta a nosotros nos tocó parte de su veneno. Como te dije, todo regresó a la normalidad, pero por si las dudas, en mi casa ya no hay juguetes que hablen o repitan lo que tú dices. Como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Soy Raquel y esta es mi historia. Somos 4 hermanas. La más pequeña hace 13 años tuvo un accidente demasiado fuerte y fue fatal. Como te podrás imaginar, a todos nos tomó por sorpresa dejándonos devastados, pero aún así tuvimos que ser fuertes para hacer todos los trámites de defunción. A partir de aquí comienza a suceder una situación por demás extraña. Durante todo ese proceso, en la casa de mis papás estuvieron escuchando unos sollozos de mujer y el personal de la funeraria que se encargó de entregarla nos dijo que desde que la estaban preparando podían escuchar como si llorara. Incluso les había sido difícil el prepararla, ya que los químicos que le inyectaban parecían no hacer su función. Ya durante el velorio, también podíamos escuchar como si alguien a lo lejos llorara. Lo curioso es que ese sollozo se escuchaba a donde sea que volteáramos, es decir, no venía de un lugar en específico. El ataúd de mi hermana no fue abierto, ya que por el accidente ella había quedado muy mal y por eso se nos pidió que no lo abriéramos. Ya en el panteón hicimos oración antes de sepultarla, y en el último rezo varias personas, entre ellas mi papá, una de mis hermanas, varios primos y otras personas que nos acompañaban, pudimos escuchar cómo una mujer decía llorando: no quería morir. Nosotros juramos que era la voz de mi hermana, por lo que decidimos abrir el féretro. Cuando la vimos, tenía lágrimas en su rostro, incluso la almohadita donde estaba recostada su cabeza estaba mojada, como si hubiera llorado mucho. Todos pensamos que mi hermana lloraba porque no quería morirse, no de esa manera. Nunca hemos podido entender por qué solamente ciertas personas la pudimos escuchar, pero después de ese suceso a mi mamá le entró un miedo enorme a morir, y de cierta forma la entendemos, ya que ¿cómo es posible que escuchemos llorar a mi hermana y al abrir el féretro nos encontremos con que en efecto habían lágrimas en su rostro, en un cuerpo ya sin vida? Mi mamá no ha podido vivir con la idea de que mi hermana sigue ahí, atrapada en ese cuerpo, y eso es lo que siempre le ha dado mucho miedo, el no poder trascender, el que ella no ha podido trascender. Antes de terminar, no quiero que se me olvide comentar que mi papá y una de mis hermanas fueron a la funeraria para cerciorarse si mi hermana en realidad había fallecido, ya que nos es imposible creer que un difunto esté llorando. Ahí les contestaron, en específico el médico, que en efecto mi hermana sí había fallecido, que nos quedáramos tranquilos y no pensáramos que había sido sepultada con vida. A nosotros solo nos quedó confiar en sus palabras y tener fe de que mi hermana haya encontrado su luz y esté descansando en paz. Gracias de antemano por contar mi historia. Soy Santiago.
Lo que te contaré nos pasó a mí y a toda mi familia en el año de 1997. Yo tenía 14 años en ese entonces. Nos mudamos a Yucatán por el nuevo trabajo de mi papá. Primero, mis papás rentaron una casa, ya que en Yucatán no teníamos familia ni conocíamos a nadie. Era empezar de cero. El día de la mudanza se acercaron los que serían nuestros nuevos vecinos. Una familia encantadora y muy amables, ya que siempre estaban ahí para lo que se nos ofreciera. Y nos dijeron que se iban a presentar. A ellos les vamos a llamar los Rodríguez. Entre mucha plática, lo que me llamó la atención fue una frase que dijeron con cara de asombro. «No podemos creer que sigan rentando esa casa». Mi mamá les pregunta por qué decían eso, y ellos solo nos contestaron que esa casa nunca duraba rentada por mucho tiempo, porque según decían que uno de los inquilinos, hace varios años atrás, había usado la casa para hacer sus trabajos de brujería. Era como santero, brujo o algo así, y cobraba por hacer trabajos oscuros. También contaron que nunca supieron si era verdad o no, porque cuando ellos llegaron a ese lugar, ese supuesto brujo ya se había ido. Pero eso era lo que los demás vecinos contaban. Total que a partir de ahí, ningún inquilino duraba mucho rentando esa casa. Mi papá tenía más cosas en qué preocuparse, así que decidió no hacer caso a chismes. Debo decirte que el contrato se lo habían hecho por 6 meses y eso fue lo que duramos en esa casa. Durante ese tiempo nos pasó de todo y a todos. Justo desde la primera noche oímos ruidos por toda la casa, ruidos que no puedes describir que los produce. Era como si golpearan las paredes, o las puertas, o las ventanas, o incluso venían desde dentro del refrigerador. En otras ocasiones podíamos sentir cómo nos jalaban el pelo o la ropa. Incluso teníamos pesadillas y al despertarnos encontrábamos rasguños en nuestros cuerpos. Para agregarle, todos empezamos a sufrir de insomnio y siempre andábamos mal dormidos y sin energía. Mis hermanos y yo comenzamos a bajar en las calificaciones. Nomás no podíamos rendir en los estudios y mira que siempre hemos sido inteligentes. Mi mamá puso una boutique pequeña y solamente había pérdidas. Tenía que cambiar cada rato de empleadas porque todas le robaban o ropa o dinero. Aparte ya se le habían metido al local 2 veces. Todo estaba mal, por lo que mis papás decidieron buscar a una señora que les habían recomendado, precisamente los Rodríguez. Ella hacía limpias, amarres, tiraba las cartas y todo ese tipo de cosas. Esta señora dijo que tenía que hacer un desalojo a la casa, ya que lo más probable es que allá había una energía que tal vez ese inquilino había dejado. Y eso hizo. Llevó hierbas, copal y no sé qué tantas cosas y rezó por toda la casa. Aparte nos dejó 3 arcángeles. Si mal no recuerdo, creo que eran Gabriel, Miguel y Rafael. Y los colgamos en la pared donde estaban las escaleras. También comenzamos a hacer oración todas las noches y debo aceptar que por un momento las cosas se tranquilizaron en todos los aspectos, pero luego de un tiempo pasó lo peor y eso fue lo que nos hizo dejar la casa a medianoche. Ya estábamos dormidos y como a eso de las 11 de la noche me despertó un ruido como si estuvieran azotando un mueble contra el suelo. Resulta que para eso mis papás ya se habían levantado. Lo que estaba pasando era que el ropero del cuarto de mi hermana se estaba moviendo. Mi hermana estaba muy asustada gritando y fue cuando mis papás se despertaron y fueron corriendo a su cuarto. Y ahí nos tienes a todos con ella. De pronto el ruido paró, pero comenzó en el piso de abajo y provenía de la cocina. Se escuchaba como si arrastraran las sillas y quebraran todos los platos. Cuando mi papá y mis hermanos mayores iban a bajar, se veía demasiado oscuro. No sé cómo explicarlo, pero era como si estuvieran bajando a una cueva. Ni siquiera se veía la luz que entraba por las ventanas. Mi mamá les dijo, no bajen, allá hay algo. Justo en ese momento, alguien empujó a mi mamá por las escaleras y ella comenzó a gritar porque se quebró su mano. Para eso, mi hermano mayor comenzó a gritar, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Déjanos en paz. No creemos en ti, así que no nos puedes hacer daño. En ese instante salió volando la figurita del arcángel Miguel y cayó al suelo quebrándose. Luego le siguieron el arcángel Rafael y al final el arcángel Gabriel. No se cayeron, los clavos ahí quedaron, fueron arrojados al suelo. En ese mismo instante, mi papá dijo, agarren sus cosas y vámonos. Por muy tonto que parezca, yo solo atiné a agarrar mi cobija, mi almohada y mi desodorante. Y sí, lo admito, es algo que a día de hoy me da pena contar. Pero bueno,
para mí en ese momento fue lo más importante. Primero fuimos al hospital para que vieran a mi mamá. De ahí nos fuimos a un hotel y nunca más regresamos a esa casa. Solo supe que nuestros vecinos, los Rodríguez, fueron los que ayudaron a mis papás para sacar todas sus cosas. Nunca supimos qué había ahí, pero yo creo que era un demonio. Nunca lo vimos, pero sí que se hizo notar. Lo último que supe fue que habían puesto a la venta esa casa. Espero que quienes la hayan comprado estén viviendo en paz, aunque para serte honesto, dudo que así sea. Me llamo Elena y me gustaría compartir mi historia por si a alguien le está pasando algo parecido, pues tomen cartas en el asunto antes de que sea demasiado tarde, como lo fue en mi caso. Conocí al hombre de mi vida en un baile. Desde un inicio hicimos clic y a las 3 semanas de habernos conocido nos hicimos novios. El problema fue que mi suegra y su familia no me querían. Nunca supe por qué, pero total que nomás no les gustaba para Agustín. Así se llama mi esposo. Con todo y la mala relación decidimos casarnos y al poco tiempo salí embarazada. Aún así seguían los problemas con la familia, en especial con mi suegra y una de mis cuñadas, al grado de que decían que mi bebé era del vecino. La situación ya era insoportable para mí, por lo que decidí retirarme por completo de esa familia, y viví todo mi embarazo lejos de todos ellos. Pero un día, cuando ya había tenido a mi bebé, llega Agustín y me dijo que mi suegra y mi cuñada estaban arrepentidas, que no querían que me alejara, y más ahora que ya teníamos al bebé. Incluso le habían pedido una foto de él para conocerlo. Llámame ingenua o de la forma que tú quieras, pero pues accedí y les mandé una foto. Como no quería ir a su casa, pensé que con la idea de la foto me las podría quitar de encima por un tiempo más. Eso pensé. Agustín les lleva una foto y dice que se deshacían en cariños para mi bebé. La verdad, debo aceptar que sí les creí un poco. Bueno, pasan los días y de pronto comenzaron a pasar cosas raras en la casa. Veía sombras, escuchaba ruidos que venían de las paredes y, por ejemplo, si yo estaba en la sala, escuchaba que en la recámara estaba alguien, pero no había nadie, y viceversa. Aparte, mi bebé lloraba a todas horas, pero era un llanto como si algo le estuviera lastimando. Yo ya no sabía qué hacer. Lo llevé al pediatra y mi bebé estaba en perfecto estado. Nada más llegábamos a la casa y el llanto comenzaba de nuevo. Y por si esto fuera poco, de buenas a primeras mi esposo nos deja. Se fue a vivir a la casa de su mamá. Yo le preguntaba por qué se había ido, pero él no me decía nada. Todo estaba tan mal, al grado de que hasta a mí me daba miedo estar sola en mi propia casa, por lo que también me fui a la casa de mi hermana mayor, ya que mis padres ya pasaron a mejor vida. Platicando con ella, me dice que debería buscarle por el lado espiritual, porque ella sentía que su familia estaba haciéndonos algo. Yo no tenía más que perder, así que decidí intentarle, y fue así que encontré a doña Chuy, una curandera que quedaba como a 2 horas de mi casa. Para no hacerla más larga, Vané, ella me contó que mi suegra y mi cuñada nos estaban trabajando. Nunca se me va a olvidar lo que me dijo: muchacha, ellas no nomás no te quieren, sino que te odian con ganas, porque hasta se metieron con tu bebé. Al instante de escuchar eso, te doy mi palabra que no sé de dónde, pero me salió un coraje que hasta yo misma me di miedo. Ellas nos habían trabajado para que nuestro matrimonio fracasara, y a mi bebé lo habían dado como ofrenda. Doña Chuy nos comenzó a curar a mi bebé y a mí, pero me dejó muy en claro que ese trabajo automáticamente se les iba a regresar, y como había habido una ofrenda, pues definitivamente les iba a ir muy mal, puesto que de alguna forma tenían que pagar. Después de varios rituales, rezos y trabajos, doña Chuy pudo salvarnos a mi bebé y a mí, y mi esposo regresó con nosotros. Ya te imaginarás cómo andaban mi suegra y mi cuñada, todas asustadas. Nosotros, por seguridad, decidimos irnos de la ciudad por un tiempo. Aún así, Agustín siempre tuvo la manera de saber cómo estaba su familia, y resulta que un día, aparentemente de la nada, su hermana salió desnuda a la calle y comenzó a gritar incoherencias mientras corría. Y mi suegra se enfermó y al día de hoy no saben de qué. Lo malo es que ella está postrada en una cama sin poder moverse. Es como si estuviera en estado vegetal. Después de lo que mi cuñada hizo, tuvo que ser internada en un centro psiquiátrico y al día de hoy sigue ahí. Yo nunca la he visitado, pero me dicen que quedó como ida, perdida. Incluso ya ni siquiera puede hablar.
Siéndote honesta, sí me siento mal por ellas y por mi esposo, porque sé que para él es feo ver a su mamá y a su hermana en esa situación. Pero al mismo tiempo, sé que era algo que se merecían, porque es un pecado el meterse con un bebé que nada malo les ha hecho, aparte es de su propia sangre. Al día de hoy nosotros ya estamos bien, y tristemente, pero para bien, mi esposo se alejó de toda su familia. Te mando saludos desde San Luis Potosí. Mi historia es muy corta, pero espero de corazón la puedas contar. Dejemos que solo me llamo María y soy de México. Hace 5 años mi esposo falleció. Sentía que el mundo se me venía encima y no sabía cómo seguir mi vida sin él. No había pasado ni la semana cuando comenzaron a llegarme notificaciones desde su Facebook e Instagram, donde supuestamente él había puesto una foto y me había etiquetado. Ya podrás imaginarte cómo me puse al ver eso. Me dio taquicardia y sentía que me iba a desmayar. Lo curioso fue que al querer entrar a su notificación, simplemente la página se quedaba en blanco, no me mostraba nada. Yo pensé que tal vez era alguien de mal corazón queriéndome jugar una broma, pero ¿cómo podría ser si nadie más tenía su contraseña más que yo? Eso no hacía ningún sentido. También me empezaron a llegar mensajes de WhatsApp desde su número, pero al intentar verlos no había nada escrito. Y lo último fue que comenzaron a llamarme de su número de celular, pero eso era imposible ya que yo tenía su celular guardado. Obviamente estaba apagado y ni siquiera tenía mucho de haberlo dejado de usar, por lo que aún ese número debía estar activo y a su nombre, así que creo yo que era imposible que alguien más lo tuviera. Esto solo se lo conté a algunos amigos y a mis hermanos, y todos pensaron que más bien era yo la que lo estaba haciendo, ya que tal vez esa era una forma de lidiar con mi dolor, porque reconozco que le lloraba a todas horas, pero te juro que no era yo. Hasta que un día ya no pude más y decidí ir a hablar con un sacerdote. Él solo me dijo que debía ya dejarlo descansar. Con mi sufrimiento lo estaba reteniendo aquí y no dejaba que siguiera su camino. Me dijo que al dejarle de llorar no significaba que ya lo había olvidado. Al contrario, eso quería decir que yo lo soltaba para que él siguiera su camino esperando volver a vernos algún día. Pues eso hice. Llegué a mi casa y solo le hablé al aire esperando que él me escuchara. Le dije que siempre lo llevaría en mi corazón y que solo esperaría el momento de volvernos a encontrar. Después de eso, no volvió a pasarme nada más. Ahora creo que él quería comunicarse conmigo de alguna forma para decirme que lo dejara ir. Mi sufrimiento y el estarle llorando a todas horas no lo dejaban descansar en paz ni seguir su camino. Espero que estos relatos hayan sido de tu agrado. No olvides enviarme tu historia, ya sea al correo electrónico o a la página de Facebook. Recuerden que los quiero mucho, cuídenseme mucho, tomen muy buenas decisiones y muchas gracias por ver. Bye.